Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Estamos presentes el día de hoy para la grabación de nuestro examen parcial del curso de Sociología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Nosotros somos el grupo 5. Están los nombres de todos los integrantes: Cristian Alberto Luis Uris, Walter Salomón Orozco, Sandra Patricia Pen, Alberto Tenicoc, Daisy Paola, Héctor Mauricio, Ana Maribel, Juan Francisco López. El tema que nos tocó es la ignorancia ante la ley y sus críticas desde la perspectiva de la sociedad guatemalteca. Es una crítica con un enfoque social más que jurídico, y después de varios días de reuniones llegamos a una conclusión de dividir el tema en subtemas para todos tener el tiempo y el espacio para exponer, para obtener la nota como tal. Y a continuación, el primer tema, el primer expositor, lo dejo en tus manos. Bienvenidos a esta clase virtual. Saludos cordiales a cada uno de ustedes que están viendo la clase virtual, ya que se les estará hablando de un tema muy importante y interesante: el tema de la ignorancia ante la ley y sus críticas desde la perspectiva de la sociedad guatemalteca. Antes de comenzar la clase, quiero mencionar una frase que escribió Albert Einstein: todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos la misma cosa. Bueno, ahorita comencemos la clase como lo habíamos mencionado anteriormente, que el tema es la ignorancia ante la ley y sus críticas desde la perspectiva de la sociedad guatemalteca. La ignorancia ante la ley es uno de los factores que se da a la ignorancia ante la ley en analfabetismo. ¿Por qué el analfabetismo? El analfabetismo es un problema social del cual debidamente consiste en la capacidad del individuo de no poder leer y escribir debido a la falta de estudio. Esta problemática tiene consecuencias tanto a nivel individual como social. Esto viene afectando al bienestar y el desarrollo de los habitantes de las comunidades, principalmente aquellas que están ubicadas en áreas rurales. No solo en estas áreas o en nuestro territorio de Guatemala, sino que realmente también se está dando esta ignorancia ante la ley en diferentes países. Ahorita nos vamos a enfocar aquí en Guatemala. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El índice del analfabetismo en Guatemala entre jóvenes y adultos es del 18.5%, que equivale a 2.3 millones de habitantes que no saben leer ni escribir. Estas cifras de las mujeres representan el 21.7%, haciendo un total de 1.412.813 mujeres sin acceso a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos habitantes, es posiblemente que la mayoría de las personas no tienen el conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones y de sus deberes, ¿verdad? Dentro de las repercusiones individuales podemos mencionar que no pueden entender cuáles son sus derechos y obligaciones. Y por la ignorancia de las leyes puede afectar la falta de cumplimiento de obligaciones que tienen las autoridades en ciertas ocasiones particulares. Por ejemplo, cuando nos llegan un servicio médico, cuando no nos dan una atención sin calidad, afecta mucho el derecho de la salud. Esto se puede replicar en otros ámbitos, ya sea educativo, laboral, inclusive cuando hablamos de la libertad de expresión. El analfabetismo afecta demasiado el desconocimiento de los deberes. Y recordemos que los deberes son reglas y leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Y las obligaciones son una serie de responsabilidades que debemos cumplir para establecer las bases de una convivencia con los demás.
Entonces nos vamos a entender que realmente el analfabetismo viene afectando tanto que realmente no sabemos de nuestro derecho, ¿verdad? Gracias. Continuamos con el siguiente tema. Gracias, compañeros. Muy buena noche. Como siguiente tema, o del cual yo quisiera hablar, de algo bastante importante en relación al título de nuestra clase el día de hoy, es sobre la pobreza. Algo que realmente, pues, en Guatemala se ha dado bastante tiempo, y quisiera iniciar o aperturar las pocas palabras que tengo con un pensamiento que dice: un país próspero con oportunidades para sus habitantes es un país educado donde la ignorancia no le gana la salud, al conocimiento y al desarrollo económico, eso sí. Bueno, la pobreza ha jugado un rol muy importante en el ámbito guatemalteco, debido a que por esta razón de que la ignorancia ante las leyes de Guatemala se da con mucha frecuencia, y no solamente en estos tiempos, sino desde hace mucho tiempo atrás. La pobreza lamentablemente ha sido el causante del desconocimiento de dichas leyes, ya que quien padece de la misma no puede satisfacer sus propias necesidades básicas, garantizando así una vida estable o una vida ejemplar, veámoslo de esta manera. La pobreza ha venido a azotar el país debido a que por este medio es que nosotros realmente, o bien los guatemaltecos, no hemos podido tener el acceso a la educación como tal. Y si no tenemos nosotros el acceso como tal a la educación, pues nos hace ignorante ante cualquier tipo de situación. Veámoslo no solamente, como mi compañero Cristian estaba hablando, de alfabetismo, sino también nos hace ignorantes también en lo que sería tal vez algún cálculo matemático, a saber, de poder hacer ciertas sumas restas que en nuestra vida pues nos hacen, nos acompañan diariamente. Dada la circunstancia también de la pobreza, otra de las situaciones por las cuales no se puede llegar a estudiar para poder adquirir el conocimiento necesario, las distancias han jugado un papel muy importante en esto, debido a que hay algún medio de transporte donde uno pueda, para la carrera, el grado, lo que en ese momento. De ahí entonces la importancia de poder suplir estas necesidades, debido a que, bien lo dice en un código que cito acá, es bastante importante ver de qué manera se solventa esta situación de la pobreza. También podríamos decir, así como actualmente se está dando, tal vez clases virtuales, congregarse en alguna iglesia, algún salón, alguna casa, algún familiar, para poder llegar a aprender precisamente no solamente de leyes, sino de todo lo que realmente pues llega a poder ayudarnos a encontrar un beneficio en nuestras vidas. Por acá tengo algo muy importante, que es un concepto que la ONU ha creado en relación a la pobreza. Y dice la ONU: la definición severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos y demás, ya mencionadas como la educación y la información. Al momento que nosotros no tenemos un acceso a la educación, no también tenemos un acceso a lo que es la información. La información y la educación van de la mano, de que no podemos subsistir sin una de la otra. Y para poder tener el acceso a ambas, nosotros tenemos que tener algo que nos limita o limita a Guatemala, el cual es el recurso económico. Y es ahí donde la pobreza pues juega un papel bastante importante, el cual pues ya hay varios grupos acá en Guatemala tratando de poder lidiar con este tipo de situación, para que nuestro país obviamente pues se desarrolle, debido a que un país donde tengamos este tipo de herramienta como sería la educación, nos ayudaría obviamente a progresar.
con la educación, obviamente, conseguiríamos mejores trabajos y a su vez nos haría ricos en conocimiento, que es lo único que nosotros nos podemos llevar. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Pasamos al siguiente tema. Buenas noches, licenciado. El tema a desarrollar es la falta de oportunidades y la discriminación que surge en Guatemala. Como bien sabemos, Guatemala es una sociedad multicultural, pluricultural, multilingüe, que las comunidades indígenas vienen y aportan a nuestro país. A falta de valga la redundancia, falta de oportunidades, el guatemalteco ha optado por venir e inmigrar a otro país para poder así darle un mejor futuro a su familia y a su comunidad. Claro está que la falta también de desconocimiento a nuestros derechos y a nuestras obligaciones hacen que pues Guatemala sea alfabeta, sea ignorante, ¿verdad?, ante las leyes. También sabemos que la falta de oportunidades también puede ocurrir por la corrupción y el crimen organizado que hay en Guatemala, pero esto pues nos afecta, ¿verdad?, por ser un país que ha tratado de salir adelante, ¿verdad? Y tenemos también en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 58 de la identidad cultural, se reconoce el derecho de la persona y de las comunidades a su identidad cultural y de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. La falta de oportunidades ante esta sociedad afecta mucho a los indígenas. ¿Por qué? Porque por permanecer a una etnia maya, nos discriminan saber el conocimiento que la persona obtiene, ¿verdad? Pero también hace que pues muchos guatemaltecos que viven en el interior del país pues no tengan esa oportunidad de trabajar, esa oportunidad de desarrollarse, esa oportunidad de pues darle lo mejor a su familia. Abarca muchos temas relacionados a esto, como bien decíamos, la falta de oportunidades y la discriminación que aún existe en Guatemala, ¿verdad? Por el tono de piel, por alguna cicatriz, por ser indígena, pues surgen varios problemas ante esto, pero también tenemos que reconocer que la falta de educación ante todo esto, ¿verdad?, nos afecta como guatemaltecos. Sin más que decir, pues pasamos al siguiente tema. Buenas noches, compañeros y estimado licenciado. Las comunidades que se mantienen al margen del conocimiento legal, continuamos con la siguiente diapositiva. Como pequeño descripción, todas las personas que están en áreas urbanas, que tienen acceso a carreteras en buenas condiciones, que tienen también acceso a energía eléctrica, en donde también las señales de comunicaciones como las radios emisoras, la televisión, llega hacia estos lugares, existe la alta posibilidad de que tengan acceso al conocimiento legal, contrario a las personas que residen en áreas rurales. Existen varios factores que impiden el acceso. Como vemos a continuación, enumeré dos. En el número 1, la falta de carretera es un factor muy importante en este tema. Dificulta el acceso de las personas. Si existieran personas
que tengan voluntad de orientar a estas personas que no tienen acceso a carretera, les va a dificultar su traslado, incluyendo si estas personas que viven en donde no existe carreteras, también se les dificulta trasladarse a obtener estos conocimientos. En el número 2, factor distancia. Como primer punto, las personas que viven retiradas no tienen acceso a energía eléctrica, mucho menos carretera. Por lo mismo, no tienen acceso a señales de comunicación, por lo mismo se dedican, tanto como hombres y mujeres, incluyendo niños, se dedican a la agricultura, como se logra apreciar en la presentación. En el siguiente punto, adicional a lo descrito anteriormente, cuando las personas se dedican a la agricultura, la falta de escuela en el lugar por la distancia, dejan también sin oportunidad para que tengan una educación los niños, tanto como adultos en el lugar. Y en el tercer punto, es posible, aquí voy a describir algo muy importante, es posible de que las personas también son discriminadas políticamente debido a que no son tomados o no son tomadas en cuenta. Además de estos, no llega la información de forma adecuada por la falta de acceso a los anteriores descritos. Y en el siguiente punto, también es algo muy importante, el pueblo indígena es una cantidad demasiada alta de la población que tenemos acá en el país, que somos indígenas. Es posible también que no son tomadas en cuenta y la mayoría de estas personas residen demasiado lejos, no tienen acceso a carreteras, a energía eléctrica y entre otros, y no llega la información como tal. Adicional a eso, es posible de que también son utilizados cuando les conviene a quienes podrían convocar, por ejemplo, en una manifestación sin conocimiento a sus derechos y obligaciones. Ha sucedido en manifestaciones reales de que hacen actos indebidos y desconocen cuáles serían sus derechos y obligaciones o el ilícito que se está cometiendo. Y en el último punto, la falta de señal de comunicación, hablando de la tele, de la señal de televisión, de emisoras, radios que se puedan escuchar o ver las noticias, también es un factor muy importante de que no les llega la información, lo cual es importante de que haya un gobernante o nuestras autoridades crean un proyecto para apoyar a estas personas, un proyecto ya sea de carretera, de energía eléctrica, para apoyar a estas personas. El beneficio no va a ser solo para estas personas, sino también para el desarrollo de nuestro país como tal. Muchas gracias y sigamos con el siguiente tema. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con el mismo punto, en nuestra presentación tenemos la barrera lingüística. Este es un tema demasiado complicado y demasiado importante, ya que en Guatemala es un país multilingüístico. Actualmente nosotros contamos con 25 idiomas mayas, los cuales se hablan en diferentes partes del país, siendo este uno de los impedimentos de que nosotros como guatemaltecos, como indígenas, nos eduquemos en el tema del derecho, ya que
Actualmente, si nosotros consultamos lo que es la librería jurídica, solo tenemos cuatro traducciones de lo que es la Constitución de la República de Guatemala. Esto es un factor muy importante, ya que es uno de los puntos claves de la ignorancia que se vive en Guatemala, ya que la barrera lingüística es un trecho demasiado ancho, ya que si tenemos nosotros 25 idiomas mayas y solo tener 4 traducciones, nos deja mucho en qué pensar de que actualmente no le damos importancia a los demás idiomas, no les damos importancia a la enseñanza y dejamos mucho de que nuestras lenguas se estén perdiendo, ya que prácticamente estamos obligando a nuestros indígenas a que aprendan el español para poder educarse, y prácticamente los estamos ahorillando a la discriminación, los estamos ahorillando a que se cierren muchas brechas en la educación, muchas brechas en el trabajo y tengamos menos oportunidades de crecimiento. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En las estadísticas del INE, una de las más importantes, donde supuestamente tenemos que tener datos reales de las lenguas que nosotros manejamos, cuánta población manejan las diferentes lenguas, pues bajo la ley son las organizaciones que están monitoreando todo esto. Tenemos muy poca información, ya que la más actualizada fue en el año 2014 y de ese año para acá, cada organización gubernamental hace una estadística de los empleados que tienen bajo su cargo con las lenguas que manejan. En el área rural vemos que las lenguas en diferentes departamentos son variadas, o sea que en un solo departamento pueden manejar hasta 5 lenguas mayas diferentes. Cada una puede hacer que se parezca entre sí, más sin embargo no son iguales. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Actualmente en el la última actualización, pues teníamos que el cachiquel es uno de los idiomas mayas más hablados en Guatemala, y de hecho es el único que se está implementando en los colegios y en las escuelas. A niños menores de 5 años ya se les está implementando palabras básicas para poder empezar a aprender un poco de uno de los idiomas mayas. Fuera de ese rango, no tenemos más información que se les esté implementando otra lengua maya o se estén haciendo traducciones de nuestras leyes a las diferentes lenguas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, licenciado. El tema que yo tengo asignado es la necesidad de un curso de Derecho en educación formal. Después de varios días de hacer algunas reuniones con los compañeros del grupo, logramos determinar algunos pequeños subtemas como parte de la crítica social del impedimento que nosotros consideramos, con base al artículo 3 de primacía de ley, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia de su costumbre práctica o práctica en contrario. Ese tema es un tema, pero la redundancia, pero es un tema muy complicado debido a que no hay mucha información relacionada con el mismo. Investigar como tal en redes sociales, en internet o preguntar en algunas instituciones como tal, pues no se da resultados, no hay información y todos se amparan en este artículo como tal. Entonces, consideramos que dentro de las críticas sociales, el tema de poder educar a todos los guatemaltecos en temas jurídicos, por lo menos en un tema básico como tal, debería ser
bueno, es una obligación del Estado, pero es un tema muy importante que la gente conozca sus derechos, conozca sus obligaciones. Nosotros como profesionales, como tal, los que no estudian derecho, tenemos desconocimiento total del tema. No sabemos ni siquiera cuáles son nuestras responsabilidades como tal ante entidades como la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, o tenemos incluso desconocimiento de normativas con las cuales tenemos relación al día a día, por ejemplo, la normativa de tránsito. Entonces, como consecuencia de estas prácticas y esta crítica, consideramos que introducir un curso específico de derecho en la educación formal debería ser obligación quizá para poder modificar el pensum de estudios, introducirlo desde los primeros años, desde la primaria, con temas básicos como está en la Ley de Educación Nacional, que se debe propiciar la enseñanza y aprendizaje en formas del sistema de la Constitución Política de la República y de los derechos humanos. Y conforme se va avanzando en el estudio formal, en las escuelas se ya han diversificado y en básicos, tener un conocimiento un poco más amplio, no solo los derechos humanos, no únicamente la Constitución, sino obligaciones que tenemos los guatemaltecos con respecto, por ejemplo, al pago de los impuestos, al tema de circulación y otras tantas normativas que tenemos desconocimiento. Por ejemplo, la prohibición de fumar en algunos establecimientos. Hay demasiada normativa que, a pesar de que vemos pictogramas por todos lados, que vemos los anuncios como tal, no sabemos cuál es el origen, no sabemos cuál es la razón. Entonces existe ese desconocimiento de forma general del guatemalteco, y eso es pensando en las áreas donde hay una educación formal. Ahora, en las áreas rurales donde hay barreras por temas de comunicación, por carreteras, por pobreza extrema como tal, entonces se hace obvio el desconocimiento como tal. Y el Estado en ese punto, la realidad guatemalteca, pues no casa con las obligaciones que demanda la normativa. Y se demuestra que esta norma es ineficiente en algunos puntos del país. Ese fue el punto de por qué es importante introducir el curso de Derecho a todo nivel educativo, ya sea en primaria hasta la universidad, para las carreras que no tienen relación con ciencias jurídicas. Y continuamos con el siguiente tema. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con los temas que han comunicado mis compañeros anteriormente, tenemos específicamente que de la ignorancia ante la ley solamente nos habla el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que se refiere específicamente a que nadie puede alegar o decir que porque no conoce la ley va a ser una defensa. Creo que muchas veces hemos escuchado muchas personas que dicen, yo no sabía. Entonces, por eso estas personas asumen que eso las va a eximir de responsabilidades, ¿verdad? Algunas personas creen que por no conocer la ley, ellas pueden hacer lo que quieran, pero sin embargo, pues las personas deberían de saber que así como se tienen derechos, también se tienen obligaciones que deberían de cumplir, que hay normas y reglas que establecen las comunidades como límites para darle un orden a la sociedad, para darle una estabilidad. En cada país y en cada región son diferentes. Tenemos que la ignorancia ante la ley ha sido rechazada desde toda la historia de la humanidad. Entonces, nadie puede alegar ignorancia ante esta ley, mayormente si se trata de delitos que se cometen por omisión, y esto se da muchas veces más en el área rural, donde apenas tal vez las personas saben que es un delito, pero no saben que también
no hacer ciertas cosas conlleva a cometer un delito, y que esto también se da por la ignorancia. El artículo 19 del Código Penal nos habla específicamente de cuando se considera un delito, que es en el momento en que se ha realizado la acción. Sin embargo, el delito de omisión es el momento en que debió realizarse. Entonces, si nos damos cuenta, si analizamos esto de que dice que al no realizarse una acción, estamos prácticamente cometiendo un delito de omisión. Podríamos decir que todas las personas, cuando hay un accidente, creo que esto se da no solo aquí en la capital. Aquí, por ejemplo, tal vez hasta ustedes mismos han visto que a veces hay un accidente y la gente se para ahí, se hace tráfico, y es aquello de que entonces en este caso las personas estarían cometiendo delito de omisión porque no están prestando, no están auxiliando en el momento que puedan ayudar. Y lo mismo en las áreas rurales, ¿verdad? La gente, hablando en buen chapín, para ir a chutear es bueno, pero ya para decir que va a ayudar, no. Entonces, a la larga, este artículo que habla sobre la ley que también es un delito omitir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces diríamos que no es acorde a la realidad, porque si no, imagínense, creo que las carceletas no alcanzarían para tener tanta persona por delito de omisión, ¿verdad? Pero esto no, creo que mi persona, como persona, hasta ahora que he empezado a estudiar ya el curso, pues también estoy ya empezando a aprender cosas que no las sabía. Y sí, es el gobierno el que debería de mantener informada a la población sobre todo de sus deberes y también de las obligaciones que tiene. Continúa mi compañero con el siguiente tema. Buenas noches, licenciado, compañeros que están presenciando esta clase, esta presentación que estamos haciendo todos mis compañeros y mi persona con mucho esfuerzo. Las obligaciones del Estado de Guatemala. Hay que entender de que la ignorancia de la ley y la invalidez ante esta excusa, ante los organismos competentes como jueces, por ejemplo, uno llega y dice, bueno, yo no conocía de esto, pero en la ley del organismo judicial esto lo declara como no válido para no hacernos, para evitar sernos responsables de esto, ¿verdad? Es imposible pues pensar de que esto pueda ser una excusa cuando en realidad esta es la realidad de la nación, de que por la falta de oportunidades, por la falta de educación, por la falta de una correcta utilización lingüística dentro de nuestro país, que es un país multilingüe, esta ignorancia no puede hacerse utilizada como excusa, mas sin embargo esta ignorancia es una realidad en nuestra nación, y yo creo que es algo que tenemos que enfrentar como sociedad. Nuestros compañeros y mi persona hemos realizado una encuesta acerca de cómo es que la gente se va enterando de la promulgación de leyes y cómo es de que esa gente interactúa con estas normas jurídicas aprobadas por el Honorable Congreso de la República de Guatemala, organismo que tiene el monopolio de la creación de leyes en nuestra nación. Y lo destacable de esta encuesta es de que las personas, la mayoría pues consideran de que sí existe una ignorancia de la ley aquí en nuestra nación. Un 97.3% de la gente que fue consultada sí considera de que en las áreas rurales, en las áreas incluso urbanas, existe una tremenda ignorancia de la ley guatemalteca.
Una otra pregunta que también llama la atención es cuáles son las causas que piensan que promueven el desconocimiento de la ley guatemalteca. Como primer lugar se lo lleva la falta de enseñanza y segundo lugar es en el analfabetismo. Las personas se enteran de cómo fue creada una ley, de que el Congreso creó una ley por medio de las redes sociales. Quiero recalcar que la gente que fue consultada por medio de un foro que creamos en Google. Así de que estas personas, por obviedad, tienen más acceso a las redes sociales, pero también predomina lo que vendría siendo los medios impresos como Prensa Libre, páginas web oficiales del gobierno, noticieros de la televisión, de la televisión abierta, por supuesto, y por medio de las radioemisoras también. El 54.1% de la población desconoce de qué tratan esas leyes que está aprobando el Congreso de la República y cómo es que debe darse cumplimiento, ante un 45.9% que sí conoce de qué se trata la ley y cómo es que hay que darle cumplimiento. Esto nos da una pauta de que una gran población, un gran número de la población guatemalteca, aunque sí sabe de la ley, aunque sí sabe que cierta ley existe, no sabe lo que implica esa ley, no sabe las generalidades muchas veces y cómo es que se tiene que darle cumplimiento. La nueva ley polémica que fue vetada por el presidente Alejandro Yamatei, la 5272, el 59.5% de la población conocía de esta ley. Esto debido a la promulgación y la propaganda que le dieron a esa ley por medio de los medios impresos, digitales, radiales, televisivos, ante un 40.5% de que no la conocía o la había escuchado ambiguamente. La gente que se enteró de esta norma, la 52.72, la mayoría se enteró por medio de las redes sociales. En Guatemala la que más predomina es la página Facebook. El 97.3% considera de que la mayor afección del conocimiento de las leyes es más en el área rural, ante casi un 2%, un 3% de personas que consideran que tal vez, y un no, pues es completamente nulo en la gráfica. La gente que tiene conocimiento de sus derechos y obligaciones es un 78.4% ante un 21.6% de la población que tiene conciencia sobre sus derechos y obligaciones. Como les digo, es una pequeña parte de la población guatemalteca que se ha consultado y que tienen, por supuesto, acceso a redes sociales y, por supuesto, no reflejan lo que vendría siendo en su totalidad la realidad, pero sí, la gente que tiene acceso a internet en 78.4% sí tienen conocimiento de lo que vienen siendo sus derechos y obligaciones. Y una última, que vendría siendo: ¿por qué medio le gustaría a usted enterarse de las nuevas leyes? Las redes sociales predominan con un 75.7%. Vuelvo y recalco, son gente que tienen acceso a internet y que pueden ingresar por medio de una tableta, por medio de un teléfono, por medio de la computadora, a conocer las leyes por medio de las redes sociales. Eso ahorita la radio, la televisión para este tipo de gente pues ha sido muy poco consultada, pero en las áreas rurales donde no existe la energía eléctrica, pues la radio de baterías es predominante en las casas de aquellos guatemaltecos. En algunas poblaciones solo se utilizan las lámparas, o si no, pues una candela tan siquiera para poder tener iluminación en casa, y para poderse enterar y entretener, pues, por supuesto, la radio de baterías. Las obligaciones del Estado son realmente claras al ver estas encuestas y podernos poner en contraste con la realidad guatemalteca, y es de que se necesita reforzar
el currículum educacional, en primer lugar, para que la gente, para que los niños, a partir de cuarto primaria, consideraríamos nosotros empezar a recibir leyes, tal vez no todas las leyes que recibimos nosotros como alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero sí las leyes fundamentales como los derechos humanos y la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual emana lo que vendría siendo la voluntad de la población guatemalteca para regular a las autoridades y regular la vida jurídica en Guatemala. También promover campañas en diferentes idiomas, en los diferentes idiomas que existen en Guatemala, y que se hagan talleres, que se hagan reuniones, que se pongan de acuerdo con los COCODES para poder hacer reuniones, para poder hacer talleres donde se enseñe un poco acerca de leyes que puedan ayudar a la gente a entender las leyes y poder coexistir con ellas. Se necesita más conexión con la con la población, con la norma jurídica vigente aquí en nuestra nación. El desarrollo integral. Necesitamos de que el gobierno de Guatemala cumpla con las obligaciones por las cuales ellos fueron elegidos. Y cada 4 años nosotros elegimos a un grupo de gobernantes con la promesa de que ellos sí van a trabajar y cumplir con las tareas y obligaciones constitucionales que a los gobiernos le corresponden. ¿Qué es eso? Que todos tengan acceso a los servicios básicos, ya viene siendo energía eléctrica, el internet, porque ahorita se ha vuelto también un servicio básico, ya no es solamente un lujo, sino que se ha vuelto una necesidad. Podemos contar como el internet como servicio básico, agua, para poderse, y por supuesto el acceso a, por ejemplo, a los medios digitales, para que haya un desarrollo correcto de aquellas comunidades y que puedan tener acceso a toda esta información que por medio de la red se está compartiendo y por medio de los medios digitales y analógicos, como viene siendo la radio y la televisión. Se necesita eliminar barreras lingüísticas, de que el gobierno de Guatemala se comprometa a traducir manuales para poder entender las leyes a los diferentes idiomas, a los 25 idiomas indígenas que existen en nuestro país. Y también, pues por supuesto, también necesitamos de que el gobierno de la República de Guatemala se acerque en cuestión de que hayan grupos especializados para poder ir a las comunidades, a las aldeas que están alejadas en las montañas, y que puedan compartir este conocimiento jurídico con aquellas personas que no tienen acceso por medio, gracias a que están alejados, de que sus poblados, de que sus caseríos están en medio de las montañas. Necesitamos de que haya un esfuerzo real de las autoridades para poder mandar a gente especializada, y que por medio de sus lenguas, por medio de sus idiomas, y que se puedan adaptar a sus costumbres y tradiciones, puedan compartir este conocimiento, con el cual, si existe ese conocimiento legal, yo pienso de que Guatemala podría salir del subdesarrollo. La ignorancia es un veneno completamente letal para un país como el nuestro, que busca desarrollarse y que busca empezar a levantarse como una nación próspera, y que pueda brindarle oportunidades primeramente a los suyos, para después brindárselo a las demás gentes que vengan aquí a hacer de esta patria suya. Mis compañeros creo que tienen sus propias conclusiones. Vamos a darles un minuto a cada uno de ellos para que puedan compartir su conclusión final con respecto a este tema. Buenas noches, compañeros. ¿Hay alguien que quiera opinar al respecto a las últimas palabras de Maribel? ¿Cuáles son las opiniones, conclusiones propias? Si nos puedes dar las últimas palabras. ¿Qué podría decir? Sí que pues creo que cada uno investigó por sí solo, investigamos en grupo,
tuvimos, pues, estuvimos de acuerdo en que hiciéramos una pequeña encuesta y pues que sí, ¿verdad? Realmente la ignorancia que existe es no solo en el área rural, sino que también existe en el área urbana, que definitivamente al no conocer al no conocer nuestras obligaciones, creo que pues muchos, ahí sí, como yo decía, ¿verdad? Como no la conozco, no lo hago. Yo no sé si ustedes se recuerden de las personas que agarraron la otra vez por robarse unas pacayas. Imagínense estas personas, se robaron unas pacayas, los metieron a la cárcel creo que un par de noches, les tocó pagar creo que 1,500 quetzales de talacha, y la pobre gente, precisamente porque no tiene para comer, fue a robar esas sus pacayas. Tal vez no estamos diciendo que las personas no caen en delito porque sí estaban invadiendo propiedad privada, pero que les cobraran tanto por unas pacayas, creo que no ameritaba. Entonces, la justicia creo que no es justa, si así lo queremos ver. Y a estas personas creo que ya prácticamente hace un año les dieron todavía que fueran a hacer servicio social 6 meses. Entonces, imagínense, mientras que los diputados y toda la gente que trabaja más allegada al gobierno, ¿verdad? Dándose la gran vida. Entonces, realmente no existe una equidad, no existe una justicia que gobierne nuestro bello país. Y pues Sí, que yo me esperamos. quedo muy satisfecho con esos comentarios porque es precisamente, o sea, independientemente de que sea como tal el tema del examen parcial, sino con eso creamos un poco de conciencia y es específicamente esa crítica social de la aplicación de las leyes de la forma correcta y el desconocimiento como tal, porque les ponen unas multas que están totalmente fuera de la realidad para el delito que ellos habían cometido. Sin embargo, está normado como tal, está regulado, es positivo. Entonces tenemos ese choque como tal. Me gustó mucho el comentario, Maribel, análisis así, y el comentario así justo al tema como debe ser. ¿Alguno más que quiera dar? Y entra también lo que estaba diciendo Juan, que sí, o sea, investigamos y nos dimos cuenta que sí hay ignorancia ante la ley, pues. Entonces, lo que tenemos que realizar, un método, como decía Juan, hacer capacitaciones para que la gente tenga ese conocimiento de sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Porque como estaba diciendo Maribel, ya lo multaron. ¿Por qué? Porque no sabía lo que realmente estaba haciendo. Correcto, sí, no, sí, ese ejemplo lo podemos haber agarrado desde el inicio como tal y enfocarlo, porque sí, realmente para esto es un caso de estudio, sí tiene muchas relaciones, la crítica, la perspectiva, y yo recuerdo la noticia y fue como el descontento general de todos los guatemaltecos por una multa exagerada y la misma relación de por qué los diputados ganan tanto y qué es lo que hacen en el Congreso, los abogados, esto y el otro fue muy, muy atinado. Gracias, Maribel y Cristian. Alberto, encendiste tu cámara. Yo creo que también quieres dar una opinión final, por favor. Gracias, compañero, y seré breve. Es muy importante tomar en cuenta lo que describe el artículo 3 del organismo judicial sobre la primacía de la ley, que nadie puede... contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia. Está muy bien. Lo que no me parece de que también nuestras autoridades como tal no se preocupan en orientar a la población, al pueblo indígena, a las personas que no tienen acceso a carreteras y entre otros que ya describimos anteriormente. El Estado no se preocupa por eso.
Y cuando las personas posiblemente son presentadas ante un juez competente, eso las personas pueden decir, desconocía, yo no sabía. Y este artículo pueden tomar en contra de esa persona de que no puede alegarse ignorancia. Pero ¿dónde está la participación de nuestras autoridades? ¿Dónde está el involucramiento de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, para orientar a las personas considero que solo así se puede justificar este artículo que podrían decir estamos capacitando, estamos transmitiendo, estamos traduciendo también en idiomas mayas nuestras leyes. Entonces aquí no viene a decir lo contrario, allí justifica, pero de lo contrario falta involucrar a nuestras autoridades y nuestros gobernantes. Es correcto, Alberto, y me quedo igual con el mismo pensamiento, y es que no se puede, busco la palabra correcta, pero no se puede ciertamente alegar como tal la ignorancia, pero vemos esas barreras de parte del Estado con que no pueden llevar como tal el conocimiento por falta de una educación formal, porque no existen los medios de socialización adecuados, si es por radio, si es por televisión, o si no existe ni uno de estos dos, pues que existan algunos compromisos de parte de las municipalidades con llevar ese conocimiento a los rincones hasta donde se puede de cada municipio, y no lo hay. Por eso es que se dan estas mismas situaciones y enfocamos nuevamente la crítica social para el Estado por la falta de educación, de socialización, de promoción, etcétera, etcétera. Y me falta Daisy, Walter, Sandra, Patricia. Vamos contigo, tus últimas palabras, por favor. Tal vez también haciendo referencia ante la impunidad que tienen las personas como con el poder que tienen, ¿verdad? Ante la ley de Guatemala, porque nosotros podemos venir y decir, miren, nosotros necesitamos que vayan a todos los departamentos y todo, pero hay muchas manifestaciones pacíficas, diría yo, que exigen eso, la educación más, no solo enfocado entre las leyes, sino a nivel general, ¿verdad? Pero siempre hay un pero y hay algo que los impide, que dice, me imagino yo que evalúan y investigan y esto y el otro, pero nosotros como estudiantes tenemos que dar ese ejemplo, ¿verdad? Si nosotros sabemos que alguna persona tiene alguna ignorancia ante esta ley, pues explicarle, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos el derecho y tenemos la obligación como buenos guatemaltecos de venir e impartir estas leyes. Tal vez no decirlo literalmente como está en la Constitución o en cualquier otra ley que haya, pero sí con nuestras propias palabras, ¿verdad? Y como decía nuestro compañero Juan, tenemos que, bueno, Guatemala tiene que trabajar mucho. El pueblo de Guatemala no puede quedarse callado ante todo esto, porque sí hay varios departamentos de Guatemala, municipios, caseríos, donde la ignorancia, ¿verdad? Afecta demasiado. Es correcto, con base a eso y con el enfoque como tal de nosotros estudiantes, futuros abogados, tenemos la obligación de ser promotores del conocimiento también, explicarlo de la forma correcta, no con tecnicismos que la gente no va a entender. Esa es parte también de nuestra tarea como futuros profesionales en este tema. Walter, tus últimas palabras, que te vi acomodándote de una vez, por favor. Gracias. Pues sí, yo pienso que tal vez algo relevante que había que recalcar es, como ya todos atribuyeron, la ignorancia en Guatemala a nivel departamental se da por la
escasez de recursos, válgase transporte o algún otro recurso necesario como tal vez sea la luz, debido a que sin esto, sin luz no tenemos un acceso tal como a medios de comunicación, tele, radio, medio social, tal vez por algún teléfono. Pienso yo que tal vez eso, de la falta de recursos, sería a nivel departamental, y si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la ciudad, básicamente algunas personas de escasos recursos, siempre haciendo énfasis a la pobreza, es de que ven el estudio como algo de una forma de desinterés, donde no le dan prioridad, debido a que prefieren obviamente ganar el sustento diario a poder invertir en la educación. Y eso es algo que tenemos que estar mejorando, como me antecedieron algunos comentarios. Nosotros, como futuros conocedores de leyes, debemos de aplicar nuestro conocimiento, nuestras actitudes, el empuje para que todo esto termine, dando tal vez algunas ideas, promoviendo algún conocimiento de la ley cuando se nos haga partícipe o tengamos la oportunidad de poder hacerlo, porque más a futuro no sabemos a quién podamos estar ayudando. Es correcto, yo con tu comentario me quedo con esa parte del problema del gobierno de poder llevar los recursos a donde realmente se necesita, y esto puede ser también como consecuencia de actos de corrupción dentro del Estado, etcétera, y las barreras como tal que posiblemente nunca se van a corregir. Muy atinados los comentarios de todos. Y Daisy, ya casi para finalizar, por favor, tus conclusiones al respecto. Sí, buenas noches. Pues tomando un poquito de todo, pues tal vez vemos que nuestra ignorancia, digo nuestra, porque en algún momento yo también fui pues de la población que yo no conocía mis obligaciones, yo no conocía mis derechos. Mucho de esto fue pues bueno para mí, porque yo he ido aprendiendo, y como dicen, ya es nuestra responsabilidad que tal vez lo poquito que vayamos aprendiendo en esta carrera, pues podamos compartirlo. Pero también yo le veo un poquito pues de culpa en este caso a nuestros gobiernos que hemos tenido. Lamentablemente caemos siempre en la propaganda de pues en la temporada de las elecciones, que prometemos esto, prometemos aquello, y tal vez mucho de eso es donde nos agarra, donde dice, prometemos una mejor educación, y lamentablemente no hay en ningún momento una mejor educación. Vemos la falta de interés de los gobiernos hacia mejorar una educación, ¿verdad? Mucho menos mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Entonces, esta brecha, tanto de la escasez de los medios de transporte, de tener maestros capacitados y preparados para enseñar, ya sea en nuestra lengua o en español, pues no los tenemos. Simplemente nos quedamos al mismo punto de que cada persona interesada en salir adelante se esfuerza un poquito más por el tema de que no tenemos los recursos suficientes ni la educación necesaria para poder salir adelante. Lamentablemente siempre caemos al punto de que les creemos a nuestros gobernantes diciendo que vamos a mejorar y que Guatemala va a salir adelante. Guatemala sigue en el mismo punto de partida, donde cada gobierno se lleva sus promesas en el último año y nunca se hizo nada. Ese es mi comentario, y pues a mejorar. Es correcto, nos quedamos con esa situación de las promesas del desarrollo integral de guatemalteco, al final de cuentas, y siempre van a ser falsas. Y nos queda un minuto para el cierre. Estimado Juan Francisco, creo que vos cerrás el grupo, terminás todo esto, terminás de grabar, y yo me despido dándole las gracias a todos por el trabajo que hicimos. Estas reuniones, para que el licenciado sepa, fueron de forma recurrente. Logramos de esta forma poder determinar, con base a nuestro criterio, los subtemas que nosotros consideramos que son las barreras de por qué se da el desconocimiento de la ley como tal en Guatemala.
Y por favor, Juan Francisco, le hace el cierre a esto y me despido. Muy buenas noches. Al final, compañeros, muchas gracias a todos. Al final, podemos decir de que la ignorancia de la ley es un problema muy grave, porque esto afecta y atrasa el desarrollo de nuestra nación, y que esto no solamente es una obligación, aunque mi punto fue explicar cuáles son las obligaciones del Estado. Yo creo que es una obligación social que comienza con el Estado de Guatemala, que continúa con nosotros como futuros profesionales que ejerceremos el derecho en su momento, y que también con todas aquellas personas que tengan una hermenéutica correcta y que puedan interpretar las leyes en el punto de que puedan darles cumplimiento a las mismas y explicarles a aquellos quienes no la conocen. Necesitamos de conocimiento, necesitamos de promoción de las leyes, necesitamos de que nuestras autoridades puedan facilitar los medios para que se divulguen. En vez de estar persiguiendo, por ejemplo, a las radios comunitarias, necesitamos que se les dé promoción para que ellas sean las portavoces de de las leyes jurídicas en nuestra nación. Necesitamos de que se deje de perseguir a la población indígena y se les dé la oportunidad de conocer las leyes, y que también se promueva en diferentes, no solamente en diferentes idiomas mayas, sino que también se promueva por medio del lenguaje de señas, por medio de el sistema grafileo, creo que se le dice, donde tiene puntitos y uno, pues al poner el tacto, los ciegos pueden interpretar lo que dice el texto. Hay que hacer mucho, y al final yo creo que Guatemala podría llegar a ser un país en vías de desarrollo o un país desarrollado si comenzamos primero erradicando lo que es la ignorancia de la ley guatemalteca, comenzando con los más pequeños y continuando con aquellos que quieren y necesitan conocer la ley y no explicárselas con tecnicismos, sino que ser los más simples, los más sencillos, utilizar vocabulario que la gente pueda entender y que pueda poner por fin en práctica la ley guatemalteca, y que juntos podamos salir adelante. Esa es la única manera, señoras y señores. Aquellos que nos están viendo, estimado licenciado, alguna futura autoridad, si está viendo esto, tómelo en cuenta, por favor. Queremos que nuestro país mejore. Empecemos por erradicar la ignorancia de la ley guatemalteca. Muy buenas noches a todos y gracias por su amable atención.